cráneo propiamente y lo que es el rostro, así facial. Huesos de cráneo, huesos faciales. ¿Por qué nosotros vamos a ver a detalle esta estructura propiamente anatómica, que es componente propiamente del sistema óseo? Porque sabemos que esta estructura se encarga de proteger, en este caso, el encéfalo, ¿ya? Y de igual manera alberga otros órganos propiamente de los sentidos. Es ahí el tema de la importancia. La juventud de ahora no se respeta. No se tiene amor la juventud de ahora. Doctora, ¿puedo apagar las luces, por favor? ¿No? Sí, es media hora más. Entonces, nosotros vamos a ver en la siguiente lámina las preguntas. ¿Quiénes conforman la cabeza? ¿Qué huesos conforman el cráneo? ¿Conocen las consecuencias de una fractura del cráneo? Primero que nada, ¿qué huesos conforman la cabeza? Occipital, frontal, esfenoides, etmoides. Tenemos nuestro hueso frontal, parietal, temporal, occipital. Eso es en relación a lo que es cráneo. De igual manera, estos huesos están unidos a través de suturas, ¿ya? ¿Qué suturas conocemos? La sutura landoidea, ¿ya? O la occipito parietal, propiamente. La sutura sagital, que va a unir a los huesos parietales. Y lo que es la sutura coronal. ¿Está bien? Está muy bien lo que has mencionado. La sutura coronal, que va a unir la parte frontal con la parietal, propiamente. Estas estructuras son de importancia en... Aquí visiblemente tenemos que hueso, el hueso frontal, parietal en la porción del lado superior y temporal en la del lado inferior. Además también tenemos que aparte de lo que es nuestro cráneo, tenemos también lo que es el rostro, huesos propiamente del rostro. Lo que son los agujeros propiamente orbitarios y aquí vamos a encontrar al esfenoides, exacto. ¿Qué es esta estructura de acá? Nuestro arco cigomático. Estos de acá encima, los huesos propios nasales, porque esto de acá es esto de aquí es cartílago, está muy bien, es cartílago, por eso es que ustedes en esta muestra de cráneo no observan toda la forma o estructura completa de la nariz, huesos propios de la nariz. Y adentro, ¿qué van a observar? Los famosos nuestras cuanas. Nuestras estructuras dentarias, y aquí ¿quién tenemos? A nuestro maxilar y nuestra mandíbula, la articulación propiamente. Ahora, eso es de manera general. Consecuencias. ¿Por qué es necesario conocerlo? Habíamos dicho que se encarga de proteger propiamente el encéfalo y otras estructuras blandas. ¿Por qué mencionó el tema de hemorragias, hemangiomas? ¿Qué es un hemangioma? Porque nosotros estamos en la anatomía para nosotros conocer patologías. Porque ustedes van a llevar fisiopató y finalmente terminan en fármaco y pasan a medicina interna. Medicina 1 hasta el número 6, que es netamente hospitalaria. Entonces, ¿por qué necesito conocer esto? ¿Qué saben ustedes de los hemangiomas epidurales y los hemangiomas durales, subdurales? Son la forma, epidurales tienen forma de luna, creo, y subdurales forma de limón. Ya, independientemente de la forma, ¿qué son? El accidente cerebrovascular, la formación de la sangre, creo. Colecciones propiamente de sangre, por rupturas de vasos, por rupturas de vasos sanguíneos. Entre las diferencias está que uno también es de origen venoso y otro es de origen arterial. La forma también es otra. Pero independientemente, lo que yo necesito conocer es que los hemangiomas propiamente son colecciones de sangre producto de estas rupturas a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Cómo es una ruptura? ¿Aneurismas? Pero eso estaríamos hablando a nivel intracraneal, a nivel de dentro ya del encéfalo. ¿Cuál es la diferencia con el hematoma subdural y epidural? Que son a nivel de cráneo y cerebro. Meninges. Recuerden que nuestro cerebro está en contacto con el cuerpo del cráneo, pero no es que esté directamente relacionado con el cráneo. Hay otro sistema más de amortiguación: piel, tejido celular subcutáneo, cráneo, meninges, encéfalo. Entonces, los dos primeros, como se hace hincapié, hematomas, epidural y subdural, están
estamos hablando de cráneo y meninges, mientras que el intracraneal, por eso les ponía el ejemplo del aneurisma, es netamente cerebro, es de los vasos que irrigan el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, ¿para qué me sirve saber este contenido en relación a sangre? ¿Qué genera el acúmulo de sangre en el cerebro? Y esta es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué genera? ACV. Bueno, ¿saben qué es el edema cerebral? Propiamente, o sea, hay un aumento, hay una alteración a nivel propiamente del cerebro. ¿Y por qué se da esta alteración a nivel de la conciencia? Porque ha habido una variación a nivel de las presiones a nivel del cerebro. Y no es porque se haya producido más líquido cefalorraquídeo, o me equivoco, sino porque se generó un tema de un tercer espacio, por decirlo así. Entonces, al haber un acúmulo, genera más presión, porque ocupa un espacio adicional en el cerebro. Y en nuestro encéfalo todo, igual que nuestro cráneo, todo está exacto. Si tengo una presión adicional, voy a tener problemas. Es por eso que las tumoraciones intracraneales, los problemas oncológicos o la cisticercosis propiamente, te generan propiamente patologías a nivel del encéfalo. Te generan el famoso edema cerebral, convulsiones, entre otros. ¿Ya? Entonces, por eso yo necesito conocer lo que es hematomas, hemangiomas. Ahora, ¿qué temas voy a ver acá? Voy a ver el cráneo, puntos craniométricos, bóveda, vasos, meninges craneales, vasos espinales, y voy a ver algo importante. Cisternas, que lo hemos mencionado, si no me equivoco, en la clase anterior, cuando vimos tronco, y senos venosos durales, que ustedes ya lo hemos visto de igual manera en base de cráneo. Cuarta meninge, que es ¿qué es ello? ¿Quién ha escuchado de eso? Porque hasta donde yo sé, ¿cuántas meninges había? 3. ¿Qué pasó con la cuarta? Slim. Es de características, es una membrana de mesotelio, ¿ya? Entonces es una membrana de mesotelio de carácter linfático, la cual se ha descubierto a partir del año 2023, ¿ya? Aunque se descubrió en el año 2023, es una lámina de mesotelio, ¿ya? Tiene en este caso un funcionamiento linfático. ¿Qué quiere decir? Que se va a relacionar con quién? Con nuestro líquido cefalorraquídeo. Se va a encargar de filtrar este líquido entre líquido propiamente libre, puro, y líquido con algún contaminante. Nos permite hacer una diferenciación propiamente entre el líquido que fluye a nivel de nuestro cerebro, ¿ya? Ese es un descubrimiento propiamente actual y es por eso que el colega lo ha catalogado en su lámina. Entonces, eso es para conocerlo desde el punto de vista cultura. Ya es como cuando hicimos, bueno, no hemos hecho pares craneales, pero ¿a quién le ha dado la curiosidad de verificar si oficialmente son 12 pares? Y esa investigación sí es antigua, no es nueva. Esta sí es nueva, 2023. Lo del SLIM, lo del mesotelio a nivel de la cuarta meninge. Pero lo del pares craneales, no. ¿Quién ha escuchado el par craneal UMI, que le dicen? O el par craneal 0. Son 12. Entonces, ¿por qué mencionamos un 0? Eso quiere decir que son 13. También, cuando un alumno me lo comentó, porque me hizo la corrección, no son 12, son 13. Yo dije, bueno, será literatura de ahora. Y me hice la revisión y no, es literatura antigua, solamente que literatura antigua a nivel anatómico. Sí existe el par craneal 0 y está relacionado directamente con ¿quién? Con el par craneal número 1. También se relaciona al área olfatoria, ¿ya? Entonces a eso es a lo que par craneal 0, más conocido como 0, par craneal 0. Pero como conceptos básicos, nosotros sabemos que son 12, al igual que las meninges sabemos que son 13. Pero si queremos, por decirlo así, tener un poco adicional de cultura, ya saben esos dos datos adicionales, que sí son 13 y que sí son 4 meninges. Y pueden verificarlo a nivel de literatura y artículos científicos. Ahora, sigamos. Cráneo. Frontal, 1, tal como observamos nosotros en la imagen. ¿Ya? Aquí, frontal. Parietal, propiamente. Temporales, de igual manera. Bueno, el occipital, si no lo podemos ver acá, está más posterior. Lo que son nuestras esfenoides y etmoides.
Parietales tenemos dos, ambos lados, igual que temporales. Occipital de igual manera es 1, ante el frontal. Esfenoides y etmoides 1. Ahora, en la cara, el famoso cigomático, lo que es el maxilar, lo que son los huesos propiamente nasales, los lagrimales, ¿ya? Los lagrimales, los cornetes que les mencionaba, los cornetes inferiores, mandíbula, vómer y palatino. Pero antes de ver eso, acá está, vómer, para que lo podamos visualizar mejor. Vómer, y había una lagrimal, aquí en el color verdecito, el cornete inferior, vómer, esfenoides, ocular y etmoides, Marco 4 esfenoides y etmoides. ¿Dónde más también voy a ver a lo que es el esfenoides y el etmoides? A nivel de cráneo, porque acá lo estamos visualizando a nivel de rostro, pero ¿dónde más vemos esfenoides? Lo mencionaron en la clase práctica. En la base del cráneo, específicamente, ¿qué hay? ¿Esfenoides medial? Zona media. Recuerden que la base del cráneo se divide en 3 fosas. ¿Cuáles son? Anterior, medio y posterior. Anterior, media y posterior. Si nosotros hablamos del ala menor del esfenoides, hablamos de fosa craneal media. Si yo hablo propiamente de lo que es la base de la hipófisis, ¿hablo de qué fosa craneal? Etmoides. Si yo hablo de lo que es la lámina cribosa propiamente y la estructura del punto ciego, ¿de qué fosa me estoy hablando? Si yo hablo de lo que es la fisura yugular, el agujero rasgado, el agujero magno, ¿de qué fosa estoy hablando? Posterior. Preguntas semejantes a ellos se les puede venir en la evaluación para relacionar, porque sí es necesario conocer qué estructuras, agujeros o fisuras pertenecen a cada fosa. Listo, pues ahí tenemos un repaso. Aquí nosotros tenemos lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, propiamente los huesos, como se dice, del cráneo, y nuestras famosas meninges, que son aquellas estructuras que van a recubrir. Dentro de lo que es la clase, nosotros no pudimos ver la parte de base, pero no pudimos ver la parte de bóveda o calota craneal, ¿no es así? Si ustedes observan una imagen de bóveda o calota craneana, que le vamos a poner acá, acá tendríamos que tener nosotros una cara propiamente interna. Vamos a ver la impresión propiamente de ¿qué? De estos vasos meningios, ¿ya? Los vasos meningios dejan impresión dentro de lo que es la calota o bóveda craneal. Ahora, acá nosotros tenemos los puntos craniométricos. La eminencia frontal es esta. Y propiamente este es nuestro punto o nuestra prominencia occipital. Desde lo que es nuestra eminencia frontal hasta nuestra prominencia occipital se traza una línea media. ¿Para qué trazamos nosotros una línea media? Para dividir el cráneo en 2. Bóveda, base. ¿Ya? Esos puntos de reparación anatómica sí son necesarios, sí, para lo que es el área de medicina legal nos sirve, pero cuando nosotros queremos hacer lo que es la apertura o disección de lagartos. Ya, acá tenemos otras estructuras, en este caso lo que es la glabela, ¿ya? El hueso propio, como se dice, lo que es la nariz, lo que es el área lagrimal, hueso lagrimal propiamente, nuestro cornete inferior, el vómer, que está acá, nuestro arco cigomático, maxilar, mandíbula. Acá tenemos una vista superior en relación a lo que es la bóveda o calota craneana. Tenemos acá, ¿qué hueso? Frontal. ¿Qué hueso? Occipital. ¿Qué hueso? Parietales. Y acá abajito, temporales. 2, 2, 2, 2, 1, 1. ¿Ya? Las suturas, ¿recuerdan que les mencionamos? Sí. La sutura lambda. Acá, sutura lambda. La sutura
bregmática propiamente. Acá de manera propiamente interna estaríamos hablando de lo que es la sutura. Esta es la sutura sagital y esta de acá sería sutura coronal. Esta de acá, sutura landoidea o parieto occipital. Ahí tenemos nosotros a nuestras tres suturas. Estos puntos de acá son puntos de ¿qué? De intersección. Punto de intersección entre la sutura coronal y la sutura lambdoidea, que es el punto bregmático. Ya, acá nosotros tenemos lo que es la imagen propiamente de un cuadro del cráneo, pero en vista de cara inferior, o sea, una vista propiamente inferior. El agujero propiamente magno o occipital. Teníamos también a nuestros apófisis mastoides. Esta de acá, nuestra apófisis mastoides. Bóveda craneana y lo que es base, lo que les decía, desde la eminencia frontal hasta la prominencia occipital. Estas impresiones de acá que ustedes observan son las impresiones de los vasos meningios. ¿Ya? Acá de igual manera nuestra sutura, como se dice, coronal, sagital, y acá posterior la lambdoidea. Y acá nosotros tenemos ¿qué? La base de cráneo. Lo que nosotros hemos visto el día de hoy. Dentro de la base de cráneo, ¿a quién tenemos? A nuestra lámina gribosa. ¿Qué más tenemos? Cresta Galli. Muy bien. Lámina gribosa, lo que es la cresta Galli. Esto pertenece a quién? A mi fosa craneal anterior. Acá la base de quién? De la silla turca. ¿Y la silla turca qué contiene? La glándula hipófisis. El ala menor propiamente de quién? De los esfenoides. Estos agujeros eran agujeros ópticos. Muy bien. Estos de acá. Oval. Agujero oval. Muy bien. El de acá. Oval. El de acá. Agujero oval. ¿Y este de acá? ¿Rasgado? No. Rasgado estaríamos anterior. ¿Rasgado? ¿Rasgado? Acá tenemos más. Conducto óptico. El de acá. Fisura orbitaria superior. Orbitaria superior. Y esta vino en el tema de evaluación. Orbitaria superior. Agujero oval. Esto es un ovalito. Al lado del esfenoespinoso. Acá. No. Había un redondo, ¿recuerdan? Redondo mayor. Denominado anteriormente redondo mayor. Menor. Es que el redondo menor es esfenoespinoso. Ajá. Agujero redondo o antes redondo menor. Y acá tenemos nosotros el agujero rasgado. ¿Cuál era nuestro agujero rasgado de estos? Ese, porque a su lado está el cartílago. Agujero rasgado. ¿Cuál era la importancia de nuestro agujero rasgado? Las estructuras que van a protruir por esa zona. ¿Por qué nosotros propiamente conocemos estas fisuras y estos agujeros? Por las prominencias que van a ver. Tenemos ramas propiamente de qué arterias? Rama meningio de la arteria faríngea ascendente. ¿Qué vamos a tener también nosotros propiamente a nivel de ese agujero? Acá tenemos el canal carotidio, propiamente tenemos un seno más, que es el seno cavernoso, tenemos nervio, el nervio petroso mayor y el del canal del terigio, venas emisarias propiamente, plexo venoso del terigio, vaso de cráneo, lo que es la parte final, el agujero magno occipital. Esto de acá, yugular, que también vino en el tema de la evaluación. Y vamos a ver. Acá
Acá nosotros hablamos netamente de las meninges. Estas meninges, ¿para qué nos sirven? Para el tema que yo les estaba haciendo mención hace un momento, los hematomas. Acá nos hemos desde la parte externa hasta la parte interna. Cráneo, hueso de cráneo, dura madre, que es la más externa, aracnoides, pía madre, y de ahí ¿quién seguiría? Slim. Slim, la del mesotelio, ¿ya? La que está más en contacto directo con este caso con el encéfalo. Dentro de lo que es la dura madre también tiene divisiones. La dura madre en relación del periósteo, o sea, se relaciona todavía a hueso. La dura madre ya meninge, o sea, acá vamos a ver más que nada esas recubiertas blandas. Y la capa celular del borde del dura madre. ¿Por qué necesito conocer esto? Porque voy a tener yo dos tipos de hematoma a nivel de la dura madre. ¿Cuáles son? Subdural y epidural. Epidural y subdural. Epidural, entonces, cuando me escuche, ese usuario tiene un hematoma epidural, ¿dónde tengo que imaginarme que está el acúmulo de sangre? Hueso y dura madre. Si yo escucho la ubicación es subdural, quiere decir que va a ser ubicado, si bien es cierto, hueso y dura madre, pero dura madre, ¿en qué zona? Más que nada en la zona de ¿qué? En la zona limítrofe, ¿está bien? Con lo que es la zona celular, o sea, donde hay más componente, por decirlo así, blanco, está como que más adentro, ¿ya? De la dura madre más adentro, está más interiorizada, si queremos ver. Y luego tenemos otra hemorragia más, pero esta va a ser en la aracnoides. La aracnoides, acá tenemos una capa celular límite de la aracnoides, las trabéculas del espacio subaracnoideo propiamente. Aquí, ¿qué otro tipo de hemorragia voy a tener? Hemorragia subaracnoidea. Esas hemorragias propiamente también se van a dar por un tema de contusiones, ¿ya? Contusiones. ¿Dónde voy a encontrar hematoma? ¿Cómo? Fracturas de cráneo. ¿Por qué? Ustedes, la respuesta está en la propia lámina. Cráneo, dura madre. Epidural es la hemorragia más externa. Si yo, por ejemplo, dos personas se pelean y hay contusiones propiamente a nivel de cráneo por la intensidad del golpe, lo más probable es que pueda ser o subdural o aracnoidea, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas propiamente meninges, por el tema del movimiento, la contusión continua, se utilizan ¿dónde? En lo que es la zona blanda. Mientras que para que hablemos de manera epidural, o sea a nivel propiamente de hueso, tendríamos que hablar de ¿qué? Fracturas. No sé si ustedes han escuchado que en uno de los signos para ver fracturas, los ojos de mapache, ¿alguno ha escuchado ese término? En la parte posterior. Ojos de mapache, el otro es las otorragias, los sangrados o los sangrados retroauriculares. Esos tres tipos de hematomas, si yo observo el de ojos de mapache, propiamente el hematoma retroauricular o sangrado propiamente por los oídos, yo tengo que pensar que ha habido una fractura a nivel de lo que es cráneo. Y probablemente yo tengo un hematoma de tipo epidural, ¿ya? Y finalmente a nivel de la pía madre. La pía madre, como su nombre se dice, es la que va a estar más en contacto ¿con quién? ¿Cerebro? Con el cerebro propiamente. Acá nosotros tenemos las meninges craneales propiamente y las espinales. Las espinales son ¿a qué nivel? A nivel de médula. Exacto, a nivel de médula. Recuerden que del agujero magno termina lo que es la zona del bulbo y de ahí que continúa médula. ¿Ya? Entonces, para poder, ¿cómo se dice? Y en lo que son las meninges también nosotros vamos a tener algunos senos, como lo que es el seno transverso y el seno transverso que está acá, y el seno sagital superior. Seno transverso y sagital superior. Acá tenemos las meninges espinales, que son propiamente a nivel de médula. Entonces acá, la dura madre está adherida netamente aquí a lo que es el cráneo, no hay espacio epidural. Está compuesta, recordemos, la dura madre por dos capas, una que era a nivel del periósteo, o sea, seguía en contacto con hueso, y la otra que era meningia, porque ya estábamos hablando de estructuras propiamente blandas.
las cuales se van a dividir para formar ¿qué? Los senos venosos durales. Y propiamente, y la capa del borde de la dura madre, que es la capa límite ¿con qué? Con la aracnoides. Ahora, en la aracnoides, que es la capa media, es una parte externa de la leptomeninges. Está adherida ¿a quién? A lo que es la dura madre. De igual manera, no tiene un espacio propiamente existente, al igual que en la dura madre. Vamos a encontrar nosotros vellosidades de tipo aracnoideas, en donde seno sagital superior. Si hablamos de seno sagital superior, aracnoides. Si hablamos de seno venoso dural, ¿de quién hablamos? Dura madre. Luego nosotros vamos a tener a las trabéculas aracnoideas, que se van a ubicar en este espacio subaracnoideo. Y vamos a tener también la presencia de múltiples cisternas. ¿Qué eran las cisternas? Lo mencionamos en la semana 2. Eran estructuras del cerebro en las cuales, ¿qué había? ¿Qué había? Líquidos cefalorraquídeos, ¿qué más? Vasos sanguíneos, ¿qué más? Y nervios, las estructuras nerviosas. ¿Ya? Por eso es que los encontramos desde el tronco encefálico hasta lo que es el cerebro. Finalmente, la pía madre, la parte más interna de lo que es la leptomeninges, está adherida. Recordar que en lo que es el aracnoides, tal como nosotros vemos en el dibujo, sí vamos a encontrar ¿qué espacio? El espacio subaracnoideo. ¿Para qué me sirve ese espacio? Para la aplicación propiamente de funciones lumbares y también para la aplicación de fármacos en general, no solamente anestésicos, fármacos en general. ¿Ya? Ahora, pía madre, que es la capa más interna, está adherida de manera muy estrecha, ¿dónde? A la superficie propiamente del cerebro. Y van a ingresar, como se dice, al cerebro ¿con qué? Con los vasos, porque se va a encargar de recubrir cada circunvolución propiamente. Esto es a nivel craneal. Ahora, a nivel espinal, la dura madre separa propiamente, está separada ¿de qué? De las vértebras por el espacio epidural. ¿Ya? Recuerden que en anestesiología, cuando hablamos de médula espinal, hay dos tipos. ¿Cuál es? Epidural y la raquídea. ¿Ya? Epidural y la raquídea. Por eso la importancia de tener esos conceptos anatómicos. La dura madre se separa de las vértebras por el espacio epidural. Está compuesta, ¿por qué? Por solamente la dura madre meningea y por la capa celular del borde de la dura madre. ¿Ya? A diferencia de la craneal, que tenía que ver lo que era el periósteo, lo que eran los senos venosos durales y la capa celular propiamente de la dura madre, en lo que es la meninges espinal, no. Solamente teníamos a la capa celular propiamente de la dura madre. ¿Y a quién más? A la de las vértebras. La aracnoides, de igual manera, está adherida a la dura madre en un individuo propiamente vivo. No hay vellosidades aracnoideas, de igual manera. No tiene trabéculas, a diferencia de las del cerebro, pero sí presenta ¿qué? Septos aracnoideos. Y este espacio subaracnoideo tiene ¿qué? Una cisterna principal. En el caso de la pía madre, de igual manera nos indica que está adherida muy estrechamente a la médula y tiene especializaciones. Ahí tenemos con qué. La pía madre, ¿qué nos va a ayudar a conformar? ¿Recuerdan el ligamento dentado? Era el ligamento de soporte propiamente de la propia médula espinal. ¿Qué más? Filium terminal y las líneas splens. Y de igual manera ingresan a la médula con todos los vasos. Esto es un cuadro en relación a diferencias entre meninges craneal y meninges espinal. ¿Se podría catalogar por evaluación? Sí, se podría. Esta sería como una pregunta cerrada o para verdadero y falso. Y aquí está la cuarta meninge que les decía, ¿no? El spleen. Por lógica, si estamos hablando que es por un tema de mesotelio, tiene que ver, es una membrana del sistema linfático, ¿dónde creen que se va a encontrar? En la pía madre. Porque dura madre es externo, aracnoides es intermedio, entonces tiene que estar lo más ligado propiamente ¿a dónde? A la estructura, en este caso el cerebro. Por eso acá nosotros vemos, ¿no? Hueso, dura madre,
aracnoides, es como es el cerebro, en el cerebro sí vamos a encontrar trabéculas aracnoideas, y entre las trabéculas aracnoideas y la pía madre, ¿quién está? Slim. El slim, ahí está, el slim, ahí lo tenemos. ¿Esto con qué se relaciona propiamente? Con nuestra cuarta meninge. ¿A partir de qué año se dio esta identificación? 2023. Y acá tenemos nuestras famosas cisternas. Nuestros senos venosos durales, ¿dónde se ubicaban? Senos venosos durales, ¿dónde se ubicaban? La bóveda craneal. Ya, muy bien. ¿Dónde más? ¿Está en contacto con qué meninge? Lo acabamos de ver en teoría. Dije dos senos, sagitales y venosos durales. ¿Los venosos durales dónde eran? Esos senos. Dura, por eso acuérdense, memotecnias, estudiantes. Durales, dura, madre. Senos venosos durales, dura madre. Senos sagitales, aracnoides. Acá está. Seno sagital superior, aracnoides. Y dura madre, senos venosos durales. Senos venosos durales. Esta zona también es conocida. El tentorium cerebeloso. Tentorium cerebeloso. ¿Esto por qué? ¿Por qué tiene esa denominación? Porque ahí se ubica el cerebelo. ¿Ya? Aquí estaba lo que les mencionaba acerca el signo propiamente, los ojos de mapache, que es la equimosis Periorbitaria. Periorbitaria. Signo de Paddle, equimosis retroauricular. Otorragia propiamente y otolicurrea o rinolicurrea. ¿A qué hace referencia? Pérdida propiamente de líquido, propiamente del cerebro, no necesariamente sangre, a través tanto del oído o nariz. Y que aparte de que ser un líquido propiamente de características serosas, ¿qué va a haber? Parálisis de qué par? Del séptimo par, que es el facial, y el octavo par. Eso fue pregunta de evaluación. ¿El séptimo par qué agujero era? El estilomastoideo. Había un agujero que se relacionaba con el tema de auditivo interno. También es. Al agujero estilomastoideo con lo que es el nervio facial y el agujero del auditivo interno. ¿Qué pares craneales pasan por ahí? Séptimo y octavo. Facial y vestíbulo coclear. Nervio facial y vestíbulo coclear. ¿Por qué les digo que es importante la anatomía? ¿Qué pares craneales están afectados? El 7 y el 8. Quiere decir que ese agujero, al ser una fractura, ¿de qué características? Base del cráneo. Base del cráneo. Se les puede preguntar una pregunta de caso clínico. Usuario tuvo un traumatismo del tercer piso, llega a la emergencia, es hipotenso propiamente y con tales características. Tiene parálisis del séptimo y octavo par. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? También se le cataloga, ¿no? Tiene ojos de mapache. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Fractura de base del cráneo. ¿Y cuál sería el agujero implicado? Auditivo interno. Auditivo interno. ¿Ya? Y se aplicó un caso clínico. Solamente se les pone, ¿no? Cayó del tercer piso, quinto piso, porque no creo que eso pase si me caigo de acá de la silla, totalmente. A lo mucho tendré mi hematoma. Ya, entonces aquí vemos nosotros lo que decíamos, ¿no? Los hematomas acá epidural, porque es dura madre ¿con quién? Hueso. Miren acá, ¿qué se dan cuenta? Este es un átomo, miren cómo está. Hay una solución de continuidad en la parte radio-opaca. Miren bien, ¿no? Este es el hematoma, ¿no es así? Es donde está la zona propiamente hiperdensa. Este es el hematoma, es un hepatoma propiamente epidural, pero miren esto, ¿qué es esto?
unidad propiamente de los huesos del cráneo. Esta zona es frontal, esta zona es occipital, propiamente, frontal, occipital. A esta zona propiamente aquí vamos a encontrar a nuestros parietotemporales. Acá ha habido una disrupción, acá ha habido una fractura. ¿Qué les dije acerca de lo que eran las hemorragias, las hemangiomas epidurales? Y nosotros lo vimos en la lámina. La ruptura propiamente se va a deber por las fracturas que se dan a nivel del cráneo. Si yo me hago acá una fractura, automáticamente se va a acumular sangre entre mi hueso y mi dura madre, porque la dura madre tenía una característica. Aparte de lo que era el seno dural, tenía en contacto con ¿quién? Con el periósteo y la parte interna que era la de células, la parte celular que estaba en contacto con la aracnoides. Entonces acá hablamos de epidural. Y acá subdural. Incluso, miren acá, esta es la línea, ¿cómo se llama? Longitudinal. Línea media. Eso les pasa, cuando ustedes lleven imágenes, les va a servir esto. Esta línea de acá es la línea media. ¿Por qué nos sirve a nosotros dentro de una imagen propiamente tomográfico, resonancia, evaluar la línea media? ¿Nos guía para qué patologías? Si estamos hablando que un hematoma es una colección de sangre, aumenta la presión a nivel del cerebro, ¿qué ocurre con las estructuras? ¿Todas van a estar en orden o se van a desplazar? Exacto, no sé si han escuchado cuando a veces los colegas en emergencia ponen la tomografía y te dicen, ¿hay desplazamiento o no de línea media? Y dicen, no. Ya, que se quede en observación unas 2-3 horas, vamos viendo cómo va tolerando. ¿Cómo está el nivel del cráneo? ¿Hay roturas? No. ¿Qué ocurre normalmente con los hemangiomas subaracnoideos o subdurales? Dependiendo propiamente del tamaño, pero más con los subaracnoideos. Se dejan que se reabsorba, siempre y cuando no haya compromiso. ¿Dónde? En línea media. Porque si hay compromiso en línea media, ¿qué te está diciendo? Miren esta imagen. ¿Cómo está la línea media? Curveada. Totalmente desplazada. ¿Qué quiere decir? Hay aumento de presión, por ende hay un edema cerebral. Tienes que darle manitol. No lo vas a tener 2-3 horas, probablemente lo hospitalices. Y muy aparte va a tener una alteración a nivel de lo que es el sensorio y también la conciencia, entre otros. ¿Ya? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Tengan mucho cuidado con las hemorragias subaracnoideas. ¿En qué población? ¿Niños? Adultos mayores. Nuestros adultos mayores propiamente, como en el caso de ellos son mucho más frágiles, sus caídas de igual manera nos pueden generar el tema de impacto. ¿En qué otra población más? En nuestros niños menores de 1 año. ¿Han escuchado del síndrome de sacudida? Sí. Se produce propiamente estas hemorragias, ¿ya? Entonces el síndrome de sacudida lo mueves tanto que también hay ruptura a nivel de los vasos y generamos desplazamiento, edema cerebral. Este edema cerebral te puede llegar a morir, a fallecer. Sí, porque este edema te puede generar un enclavamiento y ya no se resuelve el proceso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vimos el día de hoy. Quería compartirles un videito, pero creo que ya no me dio tiempo. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos la clase? La clase que les debo. Y ahí viene el tema de las deudas. A ver, ¿cuál? Calendario. Va a tener que ser obligatoriamente en mayo. El 1 de mayo no se puede porque es feriado. Y feriados nos han prohibido hacer el tema de recuperación. Puede ser un domingo, no hay ningún problema. Les hago la clase de pares craneales y de paso tomo otros temas como para repasar para su parcial. Ya les he mencionado algunas cosas. Les he mencionado el tema de agujeros por fosas, por las fosas, tanto anterior, medio y posterior. Les he mencionado de igual forma el tema de un caso, qué agujero está involucrado. Ahí tenemos una pregunta fija. ¿Qué más les he mencionado? Podemos esquematizar también un corte transversal de médula, porque hemos hecho médula. ¿Qué tendríamos que evaluar en un corte transversal de médula espinal? ¿Los tractos? Tractos. Y aparte de tractos, sustancia gris, sustancia blanca, conducto propiamente epidimal, astas anteriores, astas motores, independientemente de los tractos. Tener una esquematización básica de cómo es ello. ¿Ya? ¿Me escucho? ¿Ya qué día estudiantes? Hablen ahora, ya estamos en 30 minutos. Hablen ahora, 30. Porque tengo que programarlo, es mínimo, piden de 3 días de anticipación. Si fuera domingo, ¿qué día
¿A qué hora sería? Normal. ¿Va a grabar la clase, doctora? ¿Ah? ¿Va a grabar la clase? Me imagino que por mí sí se ve. ¿Por qué? Domingo. Por mi parte domingo. Y grabo la clase. En la mañana puse atardecer. Sale de fiesta, doctora, por eso no atardecer. Ah, en la mañana. Por eso estaba durmiendo en clase. Sí. ¿En la mañana? Yo no me hago problema porque el domingo sí estoy en casa. No me hago problema. ¿A qué hora? Y me da tiempo de programar hoy día en la noche el tema Bien. ¿A qué hora? Las 10. Una hora de clases nada más, ¿verdad? Tendría que recuperar teoría y práctica propiamente, pero puedo recuperar la clase, yo no he marcado en ambos. Pero puedo recuperar la parte teórica nada más. No hay problema. Repasito general. Pero no, pues ahí no entraría ropa. Porque las justas va a entrar con pares craneales la hora. Si hoy día hemos terminado casi exacto eso. O recuperamos, como se dice, la teoría y a otra fecha me dicen No para tienes hacer tan la dañada la vista como yo. ¿Qué? No tienes tan dañada la vista como yo. ¿Ah, no? Creo que es el domingo. Hermano, por eso. Domingo. Ya, domingo, ¿a qué hora? La mañana. Temprano. ¿Qué hora es temprano para ustedes? 7 de la mañana. Sí, 7 de la mañana. Sí, doctora, hoy. Sí, ¿Qué tal, loco? Para que esté desayunando. Para estar haciendo. Ya, 8. Muy bien. Este domingo 5. Le vas a levantar, ¿Qué damos entonces? 3 de la mañana está despierta. Sí, yo todavía le dije, men, se puede dormir, Y creo. lo peor es que me levantó porque me puse en silencio y se Choca, a mí me pasó lo mismo. Mensaje Fer, ¿ya subiste el video? Fer. Yo, Mari, ¿qué me están haciendo? Los tips que se